Ya voy a ejemplificar de acuerdo a lo que he hecho de la semana pasada, que fue el día viernes. Voy a hacer una tirada de cómo resolver un problema como, digamos, completito, ¿ya? Como para poder empezar a amenizar el cuento. Aquí, al tiro, tenemos aquí de más que hay que hacer los dos packages, ¿ya? Para que separemos responsabilidades del cuento. Entidad y presentación. Ahora, lo importante identificar es que uno sepa qué es lo que está componiendo y qué es lo que es compuesto. ¿Ya? Que eso es importante, ¿ya? El ejercicio que yo les voy a plantear es muy parecido al que vimos digamos que en el módulo anterior al pasado, que es una empresa que se llama Construmar, ¿ya? No sé si se acuerdan del Construmar con obrero y cosas así, que era un tema de arreglos, pero lo voy a representar en lista, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar dos clases. Una clase que se llame constructora, que es la clase que está componiendo, y que esa clase constructora está compuesta de obreros, que le llamaba así. Entonces tenemos dos clases vacías, la clase constructora y la clase obrero. Luego de eso hay que identificar qué es lo que se quiere hacer con esto. O sea, una forma de identificar es, digamos que va a venir en el enunciado, ¿eh? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Ya? En particular aquí dice que Construmar tiene, nosotros vamos a representar una cantidad indefinida de obreros. Entonces sería un list de obreros. ¿Ya? Nosotros aquí le delegamos la responsabilidad a la constructora de construir su propio contenedor de obreros, ¿ya? O sea, aquí, si hacemos el constructor, este constructor tiene que decir obreros igual new array list. Si no tiene esta instrucción, significa que no van a poder ocupar el array list, no van a poder agregar objetos a esa lista. Por lo tanto, ahí van a quedar pegados solamente en eso, ¿ya? La otra cosa, dice que dice la empresa constructora Construmar tiene 35 obreros, realizar un programa que en este caso sería en una lista, almacene la cantidad de días que ha trabajado el obrero mensualmente. Entonces, ¿quién está trabajando? ¿Quién contabiliza eso? Podríamos decir que lo contabiliza la constructora, pero lo hace a través de sus obreros, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya empezamos a identificar algo en particular de él. Pero de alguna forma yo tengo que saber identificar qué obrero es y poder diferenciarlo. Algo me tiene que decir cómo yo lo hago, sé que un obrero es distinto que otro. Yo ahora le voy a colocar un nombre, una cosa distinta. En vez de colocar el nombre, le voy a colocar un código obrero. Que va a ser un número en particular, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que él contabilizar? ¿Cuántos días ha trabajado? ¿Ya? Entonces vamos a decir que private in días trabajados. ¿Bien? Listo. Esto es lo que está registrando obrero. Eso es lo que está registrando la constructora. Podríamos también colocarle alguna otra cosa, no sé. Coloquemos también un cargo. ¿Ya? Private string cargo, como para engrosar un poco el tema. Da lo mismo cuáles características tengan. Ustedes lo que tienen que entender es que por lo menos van a estar registrando más cosas. Y que uno con esas cosas podría eventualmente hacer filtro. Oye, quiero saber cuánto es el total de días trabajados de un cierto cargo. Entonces ahí tendrían que hacer un filtro, un if. ¿Ya? O sea, en ese sentido tienen que mezclar los temas. ¿Qué es lo que dice? Dice que se debe llenar de forma aleatoria de 5 a 10 días. ¿Quién llena eso? El que tiene que llenar eso es el main. Él le va a decir, esto es lo que vas a hacer, ¿ya? De 5 a 20 días. Y como para que el tema quede más fácil, yo les recomiendo que hagan una clase utilitaria o un método estático. Por ahora yo voy a colocar aquí un método estático. Voy a colocar acá PSBM, que ese ya lo sabemos, y otro que significa Public
static int azar, para que no estemos haciendo a cada rato el azar, ¿ya? Y aquí un int valor, y esto sería simplemente un return del casting de int, que esto lo vimos en la clase pasada, del math.floor, y le pasamos el math.random por el valor, y eso saldría un azar, como lo veían en programación de algoritmos, ¿ya? Y con eso ya uno puede utilizar el azar todo el rato, ¿ya? Para no estar escribiendo esa cuestión a cada rato. Bien, eso también lo podrían, esta misma cosa la podrían delegar a una clase utilitaria, ya eso va a depender de cómo se coloca acá como un útiles y lo dejan como un método estático, ya también se puede hacer. Ahora, en el main lo primero que se debe crear es la clase que está conteniendo lo demás. En este caso es constructora. Yo voy a llamar cons es igual a new constructora. Ahora, es importante que esta clase se separe la responsabilidad con el obrero. Para efectos de software, el main no debería por qué enterarse como un obrero. Lo que tiene que enterarse es cómo interactuar con la constructora, porque los obreros son de la constructora, no del main, ¿ya? Ahí hay que tener claro quién compone a quién, ¿ya? Entonces, dice, primero hay que crear una cantidad n de obreros. ¿Cómo ponemos n? Bueno, yo voy a decir que van a haber desde 10 a 20 obreros, nada más, para que el azar quede bastante definido, ¿ya? Entonces, agregar de 10 a 20 obreros. Bien, ¿cómo se agrega eso? Colocamos acá un int cantidad O, que es la cantidad de obreros, igual a azar de 11 más 10. Acuérdense que el azar de 11 porque estamos ocupando el math.floor, ¿ya? Si ocupáramos el math.round saldría un valor con 11. Ojo con eso, hay que tener en cuenta eso, porque si ocupan el round puede ser de que encuentren un número muy cercano al de más arriba, no al de más abajo, y el floor está cortando siempre al de abajo. Por eso que uno le coloca azar de 11, porque va desde 0 a 10. O de obrero, o colocámosle O B larga, ahí, para que se note. Entonces, ahora, ¿qué se hace con esto? Hay que ir agregando obrero a la constructora. Entonces, el que crea los objetos no es el main, sería la constructora. Porque ahí mantenemos encapsulada la constructora con sus obreros. Pero tenemos que ocupar una estructura para representar esa cantidad de veces. Y una estructura perfecta para eso es el para. Que en este caso, en Java sería for. Entonces, for, apretan control espacio. Y desde allí entonces eligen el que dice for int igual 0 y menor que 10 y ese valor. Ahora reemplazamos este 10 por la cantidad y tenemos la cantidad de veces. Con eso está listo. Dicen tantas veces. O sea, cantidad obrero veces. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Qué va a ser cantidad obrero veces? Tiene que pedir algunos datos. ¿Ya? Yo le voy a decir que pida los datos de los obreros, que en este caso son los que no pertenecen al comportamiento, sino que son solamente los datos que lo describen al obrero. Si ustedes ven, ¿qué datos son de comportamiento? Y vamos a separar aquí dos conceptos para que quede más claro el cuento. Esto de acá, estos dos, son datos que lo describen, características que describen al obrero. ¿Ya? Y estos son características que guardan un estado del obrero. En este caso, ¿cuál es el estado que tiene? La cantidad de días trabajados. ¿Por qué le llamo estado? Porque a través de comportamiento yo lo voy a modificar. En cambio, estas características que describen al obrero es porque
es una forma de identificarlo a él, saber qué es lo que, en dónde está situado, qué cosa que lo describe, ¿ya? ¿Qué categoría está? En este caso una categoría cargo, ¿se fijan? Entonces ahí separamos un poco el cuento. Bien, entonces yo puedo pedir que me hagan un constructor específico, no cualquiera, ¿ya? Voy a decir que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el cargo se construya solamente con el código del trabajador y el cargo, pero no con la cantidad. La cantidad tiene que ser asignada y siempre tiene que ser 0. No quiero que me construya ese objeto sin datos. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? No. También es una excepción, ojo, sí. Pero de acuerdo a los constructores, ¿cuál constructor sería? El con parámetro. Y estoy diciendo explícitamente, no quiero sin parámetros. El sin parámetros no lo quiero. ¿Ya? Entonces acá voy a decir obrero, ni siquiera eso, es constructora punto agregar obrero. Esa es la acción que hay que hacer. ¿Qué necesita esto? Necesita el int, que es el código de trabajador, y necesita el string, el cargo. ¿Ya? Para eso necesito pedirlo, solicitarlo por teclado, o como sea. ¿Cómo hago para poder solicitar por teclado? Necesito colocar el import java.util.scanner, y acá al comienzo decir scanner igual leer igual new scanner, como para que quede igual que el PSI, ¿ya? En ese sentido. Entonces, agregar ese obrero necesito pedir esos datos. Y voy a quitarle aquí este int porque lo voy a aclarar antes. Y este string. Necesito esas dos variables. Entonces, SOUTAB ingresa el código del trabajador. Y ahí int codetrap igual a leer.nextInt. Luego SOUTAB ingrese el cargo del trabajador, era obrero, era del obrero. Del obrero. String cargo es igual a leer.next. Y hasta ahí tenemos una figura. Pedimos los datos porque en nuestra interfaz es donde está ingresando un usuario. Él nos está pidiendo las cosas por teclado y las estamos metiendo a variables. Y ahora, la constructora tiene su otra interfaz, pues tiene un método en donde uno le puede pasar los datos. ¿Ya? Pero no estamos creando objetos obreros aquí, sino que estamos haciendo que el mismo agregar obrero agregue su objeto. ¿Ya? Entonces, acá vamos a apretarle clic, agregar obrero, y create method, agregar obrero. Y ahora la constructora recién tiene un método. ¿Cuál es la labor de este método? Es crear un objeto de tipo obrero y agregarlo a la lista. ¿Ya? Esa es digamos, la pega de la constructora. Porque aquí en el main lo único que estamos haciendo es pedir los datos. Bien. Ya, vamos a crear un objeto tipo obrero. Hacemos un obrero o igual new obrero y vamos a pasarle al tiro código trabajador, cargo. ¿Y eso qué me implica? Me está alegando al tiro. Me está diciendo que ese constructor no existe. Entonces hay que crearlo. Create constructor obrero int javalang string. Que dijeron donde yo nací. Entonces, aquí está. Obrero, código trabajador, string cargo. ¿Se fijan que lo creó modo package?
no fue public. Ya, entonces, aquí se dice this punto, código, ni siquiera eso, están distintos. Código obrero es igual a code trad. Y después cargo, eso sí tengo que diferenciarlo. This.cargo es igual cargo. Y los días trabajados tienen que partir en 0. Ahí está. Con trabajo y string cargo. Están los dos. Bien, entonces, con eso creamos el objeto, pero, si se fijan, la constructora tiene que decir, crear un objeto tipo obrero y agregarlo a la lista. ¿En qué forma no debería agregarlo a la lista? Cuando no exista ni el código trabajador o el cargo. Bien, entonces acá le vamos a dar una cualidad. If codetrad punto es que este es un número igual 0 o cargo punto equals vacío, cualquiera de las dos cosas, vamos a hacer que el objeto grite throw new exception. Debe tener el código y el cargo del obrero. Y me va a alegar al tiro por el throw new. ¿Qué es lo que está alegando? El método no está lanzando nada. Entonces hay una carpeta de la ampolletita y dice add throws clause for Javalan exception. Eso significa que este método propaga excepciones. Bien, como ese método propaga excepciones, está alegando. Si no le meten el código al trabajador y no meten ni siquiera eso, vamos a decir que, oye, puede ser en valores negativos, más estricto aún, menor o igual a 0. ¿Se fijan? Me tienen que ser valores positivos de 1 para adelante. Bien. En caso contrario, que me ingresen los dos datos, ahí recién yo estoy haciendo ese obrero, que es el caso que está limpio. Y ahí recién lo agrego a la lista, porque tiene los datos. Entonces aquí, obreros punto addo. Y ahí está hecho ese método. ¿Ya? Porque tiene el objeto, los datos son correctos, entonces lo agrego a la lista de obreros. ¿Eso qué me simboliza? Que como esta cuestión está alegando, yo tengo que también colocar dentro del main cómo capturo todos esos alegatos. Y ahí está el try catch. Entonces, una vez que esto queda listo, el main debería sangrar. Ahí está. ¿Se fija dónde está sangrando? En agregar obrero. Y les dije que cuando se encuentre en esta situación, significa que tiene que alegar toda la cuestión. Dice surround block. ¿Qué es lo que va a hacer? Todo lo que está dentro del for lo va a dejar en un try catch. Entonces surround block with try catch y queda así. Solito. Try catch. ¿Y qué es lo que va a hacer? Apenas la cuestión se equivoque, se va a ir al catch. Y en el catch nosotros le mandamos el mensaje. Entonces aquí, SOTAB, colocamos x.getMessage. Y listo, y nos olvidamos de los problemas de validación. Ahora nos agregan cuestiones malas, alegamos. ¿Bien? ¿Qué quiere que le diga? Sí, el main sabe que le llegó esta cuestión de acá. Le llega un exception. Sí. El main, en el momento en que alguien lance un throw new, al tiro captura. Y se va al tiro el catch. Es como acceso directo a mostrar el mensaje. Bien. Ya. Ahora en este main, que está acá, la otra cosa que dije es que los obreros tienen que
trabajar una cierta cantidad de días. Dije entre 10 a 20 días. No, ¿cuánto era? Les dije de 30 a 50, algo así, ¿o no? Ya ni me acuerdo. Lo pensé. No, eran de 5 a 20 días que hay que trabajar. Ya, entonces, aquí hay que representar, después de agregar el obrero, hay que darle los días que trabajó, o hacerlo trabajar, como le dice. Entonces, pidámosle la cantidad de días trabajados. Int cantidad días, igual a qué. Si quiero representar de 5 a 20, entre 5 y 20 hay una diferencia de 15. Por lo tanto, es un azar de 16 más 5. Y ahí tengo representado de 5 a 20 días trabajados. Ya que eso lo vimos en el algoritmo. Ahora hay que hacer trabajar el cuento. Pero ¿a quién hay que hacer trabajar? A este código trabajador. Por lo tanto, aquí otro for. For, control espacio. Y colocamos acá este for que dice i igual 0. Pero como ya está presente un for, lo cambio inmediatamente a j. Y queda así. J menor que 0, j menor que 10. Y aquí en vez de decir cantidad de obreros, cantidad veces obreros, aquí va a tener que decir cantidad veces días. Entonces aquí es cantidad días. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que decirle trabaja. ¿Quién le dice trabaja? No le podemos decir al obrero directo. La constructora le dice al obrero. Se delega la responsabilidad. Entonces aquí decimos cons.trabajar. ¿Y quién le digo? Con trabajo. A ese trabajador. ¿Y eso qué está diciendo? Trabaja, trabaja, trabaja. Ah, Sergio Velasco. Es de San Antonio, Sergio Velasco. En un segundo, ¿cómo se dice trabajo 3 veces? Ya, entonces... Entonces, constructora, trabajar con trabajo. Ahora hay que crear este método. Vamos al método de entidad constructora. Y en la constructora nos sale ahora trabajar. ¿Qué cosa puede ocurrir dentro del código de trabajo? Si uno le estamos diciendo que el obrero o el trabajador no existe. Eso es lo que puede ocurrir. Le paso el código y no está dentro de la lista. Eso tiene que al tiro arrojar una exception para afuera. ¿Cómo se comprueba? Hay que primero recorrer todos los obreros y si no encuentro un match entre el código trabajador, entonces alego. Entonces vamos a colocar boolean encontrado y le vamos a decir, ¿sabes que no lo encuentro? False. Y la idea es que recorrer todos los obreros y comprobar si existe el código trabajador. Si existe el código, hacer que el obrero trabaje. No, porque estoy diciendo que el trabajador trabaja por día. Claro, tú le decís trabajar y él trabaja un día. Le decís trabajar y trabaja otro día. No, pues, el obrero él sabe cuáles son sus días trabajados. Él lo está acumulando. Hay que hacer un método para que trabaje. Y el efecto de trabajar es que trabaja un día más. Ya. Ahora, voy a recorrer todos los obreros para buscar si es que existe ese trabajador. For. Y ahora fíjense, hay bastante for ahora. Y uno puede elegir el de object element 2.call, que es el que me dice el for each. Ya, si uno lo aprieta ahí, mire lo que hace. Dejó obrero, obrero, 2.obrero. Es hermoso NetBeans. Está diciendo, recorre todos los obreros.
Mira, lo voy a colocar de nuevo al for. Conviene tener confort. Ya. Entonces aquí vamos a hacer for control espacio y luego dice for object element 2.call. Si uno elige ese, inmediatamente va a detectar qué lista hay presente. La única que hay obreros, pues. ¿Qué objeto es el que tiene la lista? Objeto de tipo obrero. Por lo tanto, lo hace solito. Dice for obrero 2.obrero. Collection. ¿Ya? Porque se asume que el elemento padre más grande de todas las colecciones. El collection contiene al list. Y todos los demás que yo expliqué. Los set, los sorted set y todos los demás. ¿Ya? Entonces aquí, por cada obrero preguntamos if obrero punto. Y me doy cuenta que el obrero no tiene ni un método. No tiene ni siquiera un get. ¿Ya? O por lo menos uno que me diga obtener el código del trabajador. ¿Ya? Yo le voy a crear a custom, ¿ya? Quiero el obtener código. Ya, para que no se queden ancladas solamente a los getter and setter. Obtener código es igual a code trabajador. Bien. Si esas dos cosas se cumplen, entonces, oye, efectivamente está el obrero. Ahora, ese obtener código no está, po. Eso lo hicieron en Paradigma. Llegan acá y dicen create method obtener código. Y fíjense que el método no lo va a crear public, lo va a crear package. Y eso me significa que el que alguien que quiera acceder a mi programa y quiera sacarme el código del trabajador no va a poder. Porque está en visibilidad package. ¿Ya? Entonces, obtener código simplemente algo simple. Return código obrero. Actúa como un getter. ¿Ya? Pero la visibilidad es package. Entonces, obtener código. Ahora sí, con este obtener código que solamente retorna el estado interno de ese código, voy y comparo. Si efectivamente lo encontró, entonces he encontrado igual true, lo encontró, y luego hacer que el obrero trabaje. Entonces le digo obrero punto trabajar. ¿Se fijan que tanto la constructora como el obrero tienen trabajar? Y luego puedo colocar algún otro verbo, trabajar faena. ¿Ya? Está lo mismo. Pero es un acto. El acto de trabajar simboliza que el obrero trabaja un día. ¿Bien? Ahora creo el método trabajar, entidad obrero. ¿Y qué es lo que hace esto? Oye, trabajar va a ser un días trabajados, para que se acostumbren también a los acrónimos. Días trabajados más. ¿Qué está diciendo ahí? Suma un día trabajado. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cuál es la línea de mando en esto? Uno llega, la constructora hace trabajar al obrero, ¿cierto? Y tengo una llave de más. Ahí está. Unas cuantas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace? El main le dice constructora a trabajar, le pasa el código trabajador. La constructora busca al trabajador, lo encuentra y lo pone a trabajar. Y al trabajar el obrero, ¿qué es lo que hace? Contabiliza un día. Eso está haciendo. ¿Ya? Luego, ya que tenemos esto listo de trabajar, ahora nos falta la validación. ¿Qué pasa si no encuentra esto? Entonces decimos si encontrado igual false, significa que pasó por todo esto y nunca puso encontrado igual true, nunca, quedó simplemente con el valor inicial, significa que no lo encontró. Entonces de ahí throw new exception
Y le vamos a decir que no existe el código trabajador, código de obrero, perdón, código de obrero más CodeTrap. Y al hacer eso al tiro me va a alegar. Este método no alega, no propaga excepciones. Entonces apretamos aquí, add throw clause from Javalan exception. Y lo agrega acá arriba. Throw exception. Y ahí estamos validando que efectivamente ese trabajador exista. Y alegamos si no existe. ¿Bien? Hasta ahí lo único que está haciendo es determinar, está agregando los obreros y diciéndole cuánto trabajan. ¿Ya? Ahora, otro ítem del ejercicio dice: el monto total a pagar por concepto de sueldo en la constructora hay que tenerlo. Entonces hay que sacar un total a pagar, sabiendo que por cada día trabajado se paga 25.000. Oye, pagan poco. Vamos a darle más sueldo, sí, ya, para que no sea tan pobre el circo. Digámosle que ganan 50.000 por día. ¿Es lo normal? ¿A mí? No, no es lo normal para mí. Ya, entonces, para saber el total a pagar, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El main, la constructora o el obrero? La constructora es la que sabe directamente los obreros, por lo tanto sabe también directamente los días trabajados, aunque tenemos que darle la capacidad de mostrar esos días. Ya, en el momento lo vamos a crear. Entonces vamos a decir que después de agregar todos los datos, que sería al terminar el for, aquí vamos a mostrar las estadísticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? SOTAB, el total a pagar es, y ahí vamos a colocar constructora punto total a pagar. Otro dato que piden es el porcentaje de empleados que trabajaron menos de 10 días. ¿Ya? Y lo mismo, SOTAB, el porcentaje de empleados que trabajó. Y aquí me falta espacio, así que voy a colocar un print nomás. Es como el escribir sin saltar. El porcentaje de empleados que trabajó SOTAB menos de 10 días, perdón, es yo voy a colocar per trabajador 10, por decir algo, ya para hacerlo más corto. Porcentaje trabajador 10. Ahí tengo los dos métodos. Y le delegamos la responsabilidad a la constructora. Constructora, tenéis que hacer ese cálculo, de alguna forma. Yo como main, o como programa, o como ventana, o como página web, me da lo mismo que lo que sea. O como Android, le pido eso a la constructora. Y utilizo a él como servicio. ¿Ya? Entonces, aquí le apretamos un clic. Create method total a pagar, el primero. Y otro clic, create method por trap 10. Suena feo. Ya. Listo. Guardar. Ya. Total a pagar, entonces, para saber el total a pagar hay que primero acumular datos. Hay que sumar todo. Y dijimos que íbamos a pagarle 50.000 por día. Entonces vamos a decir, primero, un int suma igual 0, que sería nuestro acumulador. Y luego tenemos que recorrer todo el objeto. ¿Cómo se hace para recorrer todo el objeto? For, y ahora ya saben que, la apretan control espacio,
y eligen, ah, mira, object, ¿qué sería eso? Recorre todos los obreros. ¿Sí? Recorre todos los objetos. Le apretamos ahí y listo. Recorre todos los obreros. Ahora, mientras tú estás recorriendo todos los obreros, haces suma igual suma más, y le voy a decir obreros punto algo que no existe. Obtener días le voy a llamar. Y por cada día se cobra 50.000. Entonces esto lo multiplico por 50.000. ¿Y ahí qué se está haciendo? Se está acumulando todas las luquitas por cada trabajador. Y acá abajo, ¿qué es lo que debería retornar? Return sum. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice aquí? Ah, dice que es de tipo string. Uy, qué cosa más difícil de castear, ¿no? String.value of la suma. Por lección, ¿no? ¿Ah? Digo que era un string, yo le digo string. Listo. Sí, de hecho uno puede hacer de varias formas. Mira, aquí hay hartos sabores. Uno podría colocar aquí int y le retorna la suma y el system out print line no va a alegar nada. Lo mismo, porque como es un system out print line, lo que está a la izquierda es un string y se produce un autocasting cuando se hace el más. Se castea solito. Ahora, yo prefiero colocarlo como número porque así te queda más genérico para otras cosas, po. Te queda el valor, ¿ya? En este sistema print line no hay problema. Entonces aquí, int total a pagar, return sum. ¿Bien? Ahora, obtener días no lo tenemos. ¿Cómo se hace obtener día? ¿Cómo podemos obtener ese día? Hay que crear el método. ¿Ya? Entonces, voy a pescar esto de acá. O apretarle aquí, como quiera. Y lo voy a crear acá. Le voy a decir void. Nugget, no es void. Es int obtener día. ¿Y qué es lo que va a hacer? Return días trabajados. Eso es obtener día. Y lo dejé en visibilidad package. Trata de no dejar una huella muy simple para un hacker. Si le llegáis y le colocáis el mismo nombre variable, ¿qué es lo que hace un hacker? Claro, va a ver así, oye, ¿a dónde están los getters? ¿A dónde están los setters? Dame ese dato. Es fácil llegar a él. ¿Ya? Entonces, obtener días. Return días trabajados. Listo. Y ahora que tenemos obtener día, dice que me da rojo porque me falta aquí el obrero. Esto era. Ahí. Le puse con ese. Sí, ahí me rañé porque era el objeto obrero. Porque tuvo que ser así. ¿Ya? Entonces dice, por cada obrero, obtener los días lo multiplica por 50.000 y tiene el total. Y listo. Se acabó. Ahora, por trap 10 le voy a decir que es un double, para no complicarme la existencia nomás. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir cuántos son los que tienen menos de 10 días trabajados. Entonces voy a colocar aquí un double, cantidad, días, cantidad de días totales, porque tengo que sumar todo. Hay que sumar todos los días que tienen los trabajadores. ¿O no? A ver. No, perdón, hay que contar los trabajadores. A ver, cantidad de obreros. ¿Cuáles cumplen con el criterio? Cantidad de obreros. ¿Bien? ¿Cómo se hace para recorrer todo el obrero? Un for, control espacio y le apretamos el object. Y listo, se armó. Luego, solamente los que cumplan el criterio. Si el obrero punto obtener días es menor que ¿cuánto? Que 10,
Entonces, en ese caso, vamos a decir cantidad obrero más. Solamente ahí. ¿Bien? Y luego hay que hacer el cálculo. ¿Cuál sería el cálculo? Voy a crear una variable auxiliar porque como no me crean variables auxiliares, la voy a crear alta. ¿Ya? Voy a colocar double promedio es igual ¿a qué cosa? A la cantidad de obrero dividido por. Hay que saber la cantidad de obreros que hay en la lista. ¿Cómo se hace eso? Obreros.size. Ahí está. Cantidad de obreros es la cantidad que cumple. Y el obrero.size es el total de obreros. Por lo tanto, lo que me va a resultar ahí es el promedio. Bueno, en realidad, más que el promedio es un porcentaje. Es un problema conceptual mío, ¿no? Este es un porcentaje. Ahí sí suena mejor. Sí, es un problema conceptual. Porque el promedio sería la sumatoria dividido por el total, pero aquí estamos contando dividido por el total. Es un porcentaje. Bien. Y ahora con este porcentaje que ya lo tenemos listo, me va a salir solamente un valor entre 0 y 1. Porque es una división. ¿Sí? Entonces acá vamos a decir return porcentaje por 100. Y ahí me retorna un porcentaje. ¿Ya? Y de hecho podríamos hacerle un tratamiento de belleza al código. Después del porcentaje, le colocamos acá en el main, al ladito de contract, le ponemos porcentaje. Ahí está. Y queda más lento. ¿Bien? Preciosa es la cosa. Y ahora tenemos entonces el portrait, está el main y esto hace toda la pega.